Muy buenas tardes, gente de Autodinámico. Yo soy Gabo Salazar y sean ustedes bienvenidos al podcast de Autodinámico con Alonso Brugada. Alonso, qué milagro verte, ¿cómo estás? Hola Gabo, sí, ya sé, ya tenía un ratote que no hacíamos este podcast de Autodinámico. Una disculpa, hemos estado muy ocupados haciendo múltiples cosas, pero bueno, estamos de vuelta en este podcast. Y bueno, estoy bien con un poquito de frío. ¿Tú cómo te encuentras en esta lluviosa tarde de mayo, Gabo? Así como dices tú, con un lluvia, granizo, calor, frío, ya ni entendí cómo está de loco el clima. Y sí, como bien mencionas, Alonso, perdón a todos los que nos han estado esperando en Spotify, en Apple Podcast, en YouTube y todo para el podcast de Autodinámico, pero hemos tenido pues harto trabajo. Yo creo que ahorita que empezó como a retomarse la industria, ha sido muchísimo movimiento, ¿no crees, Alonso? O sea, entre viajes, eventos, presentaciones, como que las marcas dijeron, ya se puede presentar coches, vamos a hacerlo de una vez todo. Sí, exacto, pero además es algo pues relativamente curioso porque no son las mismas presentaciones o eventos que teníamos antes de que comenzara esto de la pandemia, entonces nos hemos tenido que ir adaptando, pero bueno, ahí vamos con trabajo y pues bien, todo bien. Exactamente. Y bueno, justamente, tristemente, hay que volver a hablar de la pandemia porque sí, yo sé que todos estamos hartos, ya se cumplió más de un año, ahora sí que ya Ujú. todos tenemos nuestro recuerdo de, uy, hace un año cuando dije que en septiembre esto se iba a acabar. O sea, bueno, ya sabemos ahora sí que cómo lo hemos vivido todos, pero hay que hablar un poco acerca de esta situación y lo que ha conllevado, porque como están viendo en el título de este podcast, la idea que queremos presentar con ustedes y dialogar un poco es el tema de los famosos semiconductores. Estoy seguro que muchísima gente lo ha estado escuchando en todos lados, lo han visto en las noticias, lo han visto en blogs, lo han visto en cosas de tecnología y sin lugar a dudas la industria de autos ha sido una de las más afectadas por esta crisis. Pero ¿qué quiere decir esta crisis de los semiconductores? ¿Por qué pasó? ¿Y qué demonios son los semiconductores? Alonso, por favor, ilústranos un poco. Pues básicamente, tal vez ahorita tú puedes aportar un poco más, pero los semiconductores son una pieza fundamental para todo aparato electrónico y también para los automóviles, que aunque no son un aparato, un dispositivo, un gadget, algunos parecen que sí, pero no lo son, también utilizan estos semiconductores o microchips para manejar toda la electrónica que hay dentro de ellos. Si ustedes tienen un vehículo de modelo reciente, se podrán dar cuenta que la electrónica juega un papel fundamental porque tienes una, dos, tres, incluso más pantallas. Y también, pues muchas funciones de los vehículos se manejan pues por medio de electricidad. Entonces, estos semiconductores son una pieza pues muy importante para poder gestionar toda esta electricidad dentro de los vehículos y que funcionen correctamente. Exactamente, los microconductores es justamente lo que nosotros coloquialmente le llamamos los chips de la computadora, ¿no? De alguna manera son estos pequeños pedazos electrónicos que son los que sinceramente son más difíciles a veces de entender, donde vemos tal cual la placa de silicona verde y que está conectado por muchos distintos pues sí, piececitas y todo eso. Esas piezas son procesadores, memorias gráficas, microtransistores y demás. Y estos elementos que, pues la realidad, como acabas de mencionar, los están en absolutamente todos lados. En los coches en particular, creo que la gente también los toma mucho como de, ay, es que obvio, las pantallas tienen obviamente semiconductores, no sé, el clúster de instrumentos así, pero estos pequeños elementos están presentes en absolutamente cada dispositivo electrónico que tenemos hoy en día. Hablo de que no solamente está en estas cosas de los coches, está también, por ejemplo, la columna de dirección, puede que el sistema de dirección electroasistida requiere estos semiconductores o cosas tan tontas como el liberador de la cajuela tal vez para Sí. poderse comunicar con la computadora del coche necesita esto. Y veamos más a nuestra casa. Los refrigeradores actuales para determinar la temperatura correcta del congelador y del refrigerador requieren también los semiconductores. Básicamente, absolutamente todo lo que hoy en día usamos que requiere comunicarse sistemas distintos eléctricos lo necesitan. El tema es, bueno, pues sí, pero esta no es novedad. O sea, llevamos ya varias décadas donde desde los 40 que se inventaron los transistores y hasta los 70 que empezaron a haber chips por todos lados, desde hace mucho tiempo hemos requerido de esta conectividad de los diferentes elementos que hacen los semiconductores. Pero Ujú. ¿por qué estamos en una crisis y qué tiene que ver el coronavirus con el hecho de que no me entreguen mi camioneta a tiempo? ¿Qué está pasando? Alonso, ¿cómo está afectando esta crisis a los autos? Pues todo empezó justamente cuando se desató la pandemia de coronavirus en todo el mundo y el problema fue que con el cierre de las fábricas, pues se dejaron de producir estos semiconductores en gran parte del mundo, principalmente en Asia, que es donde viene la mayoría, pero también el problema está en que
pues como todos estábamos encerrados en casa, todos empezamos a utilizar muchísima tecnología. ¿Y eso qué quiere decir? Que bueno, pues también empezamos a comprar demasiados aparatos eléctricos o más de los que estábamos comprando. Entonces, mucha gente compró un iPad, cambiaron de computadoras, se compraron un Kindle de Amazon o cualquier dispositivo que haya servido para amenizar un poco pues, el encierro dentro de casa. Y esto pues también originó que los semiconductores o los microchips, en lugar de estarse destinando a la industria automotriz, se empezaran a enviar más pues estas empresas tecnológicas encargadas de producir gadgets o aparatos electrónicos, porque ahí había más demanda. Entonces, digamos que la demanda creció por un lado, y aunque, bueno, después cuando la demanda de la industria automotriz, cuando las fábricas de coches empezaron a reabrir, pues también empezaron a requerir estos semiconductores y pues ya no había en el mundo. Y hasta ahora, pues ha sido un caos, el cual, curiosamente, no tiene pues fecha de restablecimiento. No, uno pensaría que algo tan sencillo como estos semiconductores son cosas que deberían de ser una industria flexible, ¿no? O sea, si se requieren más de ellos, se van a fabricar rápidamente más de ellos, o si requerimos menos de ellos, pues se van a dejar de fabricar. Pero no es una industria precisamente flexible. Como bien menciona Alonso, lo que sucedió al principio de esta pandemia fue en gran parte que digamos que son órdenes ya medio previstas. Sé que muchas veces estamos esperando que un coche tenga éxito o no, sabemos que va a ser un coche de bajo volumen. Ya hablo de coches porque pues obviamente esto es autodinámico, pero podemos ponerlo en contexto con teléfonos, ¿no? Si va a salir el nuevo iPhone, a lo mejor Apple tiene programado que va a vender, no sé, 5 millones de unidades en las primeras semanas, y Samsung cuando saca su teléfono piensa que va a vender 10 millones y así. Entonces hace las órdenes de cada uno de los productos y cada uno de la materia prima que requiere, tanto los vidrios que se lo pide a una empresa, el chip principal se lo pide tal vez a Intel, después le pide tal cosa y todo. Los fabricantes de semiconductores, al no ser precisamente el chip más importante o más caro que tiene la mayoría de las cosas, o sea, no es el procesador, no es estas grandes empresas y todo, había quedado rezagado a pocos fabricantes en Asia, que hacían muchísimos, pero eran pocos de ellos. Y estos fabricantes en Asia, cuando empezó la crisis del coronavirus, es como, bueno, tenemos programas que tenemos que entregar 1,000 millones de semiconductores de estas características a tantas empresas, ¿no? Entre ellos estaba Volkswagen, estaba Ford, estaba Microsoft, estaba Apple, estaba Huawei, quien tú quieras, ¿no? Todas las empresas. Cuando empezó la crisis del coronavirus y todos empezaron a cambiar sus pronósticos de ventas, hablemos, por ejemplo, de un Volkswagen, ¿no? Que a lo mejor dijo, yo al año en el mundo vendo 10 millones de coches, pero gracias a esto que está empezando, yo creo que voy a acabar vendiendo 3. Entonces vamos a pedir, es un ejemplo, en lugar de 10 millones de semiconductores, vamos a pedir 3. ¿Y qué pasó cuando de repente no fue la caída tan drástica como esperaban? No vendieron los 3, pero tampoco vendieron 10, vendieron 7. Esos 4 millones de coches que no tenían programado, los recursos que estaban programados para esos coches, que dijo Volkswagen a la fábrica de semiconductores, ¿saben qué? No me los den, se destinaron a otras cosas que, como bien acabas de mencionar, son cosas que consumimos todo el tiempo en casa. Tú lo dijiste, o sea, un Kindle o luces inteligentes u otra computadora porque el chamaco tiene que ir a la escuela virtual, o sea, todas estas cosas. Es como la fábrica en un momento cuando Volkswagen le dijo, oye, necesito más, le dice, sorry, o sea, todo lo que tú no usaste lo ocupó un montón más de proveedores, y de aquí a que puedo volver a tener el stock necesario que tú necesitas, me va a tardar un rato. Ahí es donde empezamos con la crisis fuerte de los semiconductores hace unos años. Y lo curioso, hace unos meses. Sí, y lo curioso es que esta es una crisis global en todos los aparatos. Sí que mucha gente, y seguramente tú, si estás comprando un coche, o sea, no tú, Alonso, porque tú tienes tu Swift, pero a lo mejor algunas personas que están comprando su coche van a la agencia y les están diciendo, sí, claro, te entrego voy a poner un ejemplo, Toyota RAV4 en 6 meses. Y la gente está como de, ¿cómo es posible? Es que la realidad es que no se pueden fabricar los coches lo suficientemente rápido por la falta de esto. O sea, ya nos tocó ver varias marcas que incluso detuvieron sus líneas de producción, ¿no, Alonso? Sí, justamente de ahí está naciendo otra parte de la crisis de estos semiconductores, porque como tú mencionabas, en cuanto las marcas vieron que sus estimaciones o la caída que esperaban no fue tan drástica, pues comenzaron a tener panoramas un poco más positivos para este año. Y justamente en este año es cuando más se ha ido agudizando la crisis y la escasez de semiconductores dentro de la industria automotriz principalmente. Y al menos, bueno, el primer trimestre del año no tuvimos tantas noticias de empresas suspendiendo la producción de sus vehículos, pero a partir de marzo, pues casi cada semana hay mínimo 1 o 2 noticias de empresas que están suspendiendo la producción,
para los próximos meses, y además algunas compañías estiman que el segundo semestre de este año se va a poner peor la cosa. Entonces, si ahorita difícilmente, bueno, hay algunos vehículos que difícilmente puedes encontrar en stock, a partir del siguiente mes las cosas se van a poner todavía peor, porque, bueno, por ejemplo, un caso que fue recientemente sonado fue Volkswagen de México, que anunció que en la planta de Puebla se va a suspender la producción de Jetta y de Tiguan, lo cual debe estar ocurriendo por estos días, si no mal recuerdo. Y también algo que es pues llamativo es que las mayorías de las empresas que están siendo afectadas son las que son de origen europeo o norteamericano, al igual que las plantas de la región, ya que, como les mencionábamos hace rato, pues los fabricantes de semiconductores se encuentran principalmente en Asia, y lo que están haciendo es que esta producción se está dirigiendo principalmente a las fábricas o a las empresas que son de origen asiático. Entonces, pues, es una crisis que se ve aguda y se va a poner todavía un poco peor. Y lo curioso es que esto no solamente, bueno, en la industria automotriz obviamente nosotros lo estamos viendo. ¿Te acuerdas hace un año que varias marcas, yo me acuerdo mucho el caso de Porsche, de BMW, cerraron fábricas por la crisis, que dijeron, no podemos hacer que la gente vaya a fabricar los autos? Entonces las líneas de ensamblaje tuvieron que suspenderse, algunos por 3 semanas, otros por 2 o 3 meses. Entonces de por sí ya tenías ahí un cierto tropezón en stock, o sea, no tenías tantas producciones de autos como lo tenían. Luego se vuelve a, digamos, reabrir y empezamos a volver a levantarnos en cuanto a ventas, y se viene la crisis de los semiconductores justo para principios del 2021, donde ahora no tengo la materia prima para fabricar los coches. Y esto yo sé que lo vemos en los coches, pero piénsenlo bien. Recientemente en octubre, noviembre se lanzaron las consolas de última generación Xbox Series X, y también se lanzó el PlayStation 5, ¿no? Para aquellos que sean gamers, saben perfectamente que no ha sido fácil encontrar estas consolas en ningún lugar, o sea, están agotados, y es como, oye, ya pasó más de medio año desde que se lanzaron, ¿cómo es posible que aún es difícil encontrarlos? Otra vez, crisis de los semiconductores. Lo ha dicho tanto Sony como lo ha dicho Microsoft. Ha sido difícil conseguir toda la materia prima para hacer estas consolas que requieren tanto poder y tantos elementos. Lo mismo con computadoras, ¿no? Yo creo que nos tocaba ver que de repente, tengo que actualizar mi computadora. Y pues en ese caso era difícil a veces encontrarlos. Algunos que no sufrieron tanto, por ejemplo, fue Apple, y aún así tuvo algunos retrasos en sus producciones y todo, pero es porque de alguna manera el tema de computadoras estuvo constante, y sabían que a pesar de la crisis y a pesar de que estemos todos en casa, pues a ellos medio les convenía, y sabían que seguían vendiendo computadoras y tablets y teléfonos y todo eso. Pero en autos en particular se agudizó mucho porque, como menciona bien Alonso, la mayoría de los fabricantes, tanto estadounidenses como europeos, las fábricas que hacen este tipo de cosas están todas en Asia, y también es una realidad que el tema de importación, exportación de materias primas y todo ha sido un tema a nivel mundial, ha sido complicado, y obviamente los asiáticos están tratando de pues primero subsistir sus propias industrias, sus propias fábricas, y la realidad es que China se levantó antes que cualquier otro de esta crisis, de lo que los demás estamos pasando. Entonces, ¿qué va a pasar ahora, Alonso? Ok, algo que se los podemos compartir, pero algunas marcas de coches ya nos han hablado y nos han dicho, oye, nada más para que sepan que padre lo que están haciendo, pero el coche que están ahorita probando y están haciendo, no hay, y no va a llegar. Y nos están diciendo varios de sí, no voy a tener coche, no voy a tener coche. Y como bien menciona Alonso, el segundo semestre de este año se va a poner más complicado. Pero ¿qué va a suceder entonces, Alonso? ¿Que los coches, vamos a comprar puro coche usado o qué? Pues realmente, así es cierta, creo que nadie lo sabe. Lo ideal sería que pues, las empresas fabricantes de microchips o semiconductores pues incrementaran la oferta, pero no es algo que pueden hacer con una varita mágica de pues mañana fabrico el doble de lo que estoy produciendo el día de hoy. Entonces creo que no es un panorama nada claro. De hecho, hace unas horas leí una noticia que IBM estima que la producción de semiconductores, o más bien la oferta de semiconductores, se va a regularizar aproximadamente hasta el año 2023. Entonces, al menos 2021 no pinta nada bien el panorama. 2022, yo creo que el primer semestre también va a ser complicado. El segundo puede que se empiece ya a normalizar. Y hasta 2023 comenzaremos a ver una producción como estaba antes de la pandemia. Entonces, esto también va a influir en el incremento de precios de algunos vehículos, porque recordemos que a menor oferta y mayor demanda, pues los precios tienden a subir. Perdón, casi me ahogo, pero... De preferencia no, porque probablemente no haya semiconductores para operarte, así que mejor no te ahogues. Exactamente, entonces... Ok, mientras tanto la cosa... Entonces es un panorama bastante complicado para toda la industria que utiliza
electricidad de por medio. Y de hecho lo puede notar mucho en todo lo que es, lo que requiere de muchísima electrónica y demasiados microchips, ¿no? Los coches son el perfecto ejemplo porque, como menciono, todos los elementos que requiere el coche están conectados por medio de semiconductores. Como mencioné, las consolas de videojuegos, tarjetas gráficas, es muy difícil ahorita, insisto, los que son gamers lo sabrán, que conseguir tarjetas gráficas actualmente es una locura y se están sobrevendiendo de precio. Entonces, sí es importante mencionar que esta es una crisis que va a durar un rato, o sea, es un eco de lo que vino pasando a principios del 2020 con el coronavirus. Y nada más, ahora sí que este video, la verdad es que no les tenemos una solución. Los queríamos poner en contexto de qué es lo que está sucediendo, porque sabemos, nos ha llegado muchas redes sociales de muchos de ustedes diciéndonos qué está sucediendo, por qué los retrasos en las entregas de los coches y demás y todo, y por qué van a encarecerse, porque como bien menciona Alonso, la realidad es que las marcas de coches, si van a querer que se les dé este trato preferencial para que las marcas que fabrican los semiconductores se los entreguen a tiempo, van a tener que pagar más, costo que se va a pasar claramente al usuario final. De hecho, una de las cosas que están sucediendo, Alonso, no sé si viste, pero justo tanto el presidente Biden de Estados Unidos tiene algunos planes para tratar de revertir este problema, ¿no? Sí, es lo que iba a mencionar, que esto también va a tener ciertas implicaciones políticas porque principalmente los fabricantes de automóviles norteamericanos están presionando al nuevo gobierno estadounidense para tener una solución pronta de este problema. Y algo que puede, pues digamos que pintarse dentro del panorama es la apertura de una nueva fábrica encargada de fabricar microchips o los semiconductores, pero únicamente para la región de Norteamérica. Sin embargo, esto pues sí parece una solución factible, pero tampoco va a resolver el problema a corto plazo porque pues tampoco construyes y pones en marcha una planta de este tamaño en cuestión de días. Realmente hacer todo esto requiere varios años, al menos un par o 3 años. Entonces, pues sí, hasta entonces tendremos, digamos, una fábrica encargada de elaborar estas piezas, pero pues no va a ser algo que suceda de la noche a la mañana. Y es algo similar que está sucediendo en Europa, porque recordemos que también en Europa, digamos, este fue un mal hábito que tuvieron la mayoría de los fabricantes, no solamente de autos, hay que aceptarlo, pero los autos es un claro ejemplo porque, por ejemplo, los fabricantes de electrónicos en general, computadoras y toda la gran mayoría de los electrónicos son hechos en China, digamos, de alguna manera se surte la necesidad de ahí. El problema de los autos que son fabricados mundialmente, ¿no? Vienen de Alemania, vienen de Francia, Estados Unidos, Canadá, México y todo. Entonces, la mayoría de la materia prima para fabricar estos autos tiene que ser importada. Y justamente el problema es que muchas de las fábricas que hacen la materia prima, como los semiconductores, no están ahí. O sea, se confiaron de que, pues obvio, China hace todo esto, entonces no los va a mandar. Y cuando se quedaron sin materia prima, en ese momento es como, caray, ¿y de dónde lo saco si yo nunca me encargué de poner una fábrica de eso en este país? Entonces, como bien lo menciona Alonso, se está viendo la posibilidad, no está viendo, ya se está construyendo fábricas para tratar de tener mejores proveedores en la región para este tema, tanto en Estados Unidos como también lo están haciendo en Europa. Obviamente, como sabemos, o sea, este proceso fue delegado mucho hacia por costos de producción, porque era una pieza no tan costosa de la que se requería mucho en el auto. Al pasar las fábricas también y producirlos en Alemania o producirlos en Estados Unidos o algo, sabemos que el costo de producción puede elevarse un poco, así que sí, de por sí los coches ya tenían un cierto precio que para muchos de nosotros ya estaban empezando a llegar a niveles impensables, pues los autos en efecto volverán a subir de precio. Así que pues la crisis de los semiconductores no va a acabar pronto, no va a ser sencilla y no va a ser tampoco algo que se solucione a corto plazo, pero estamos convencidos de que eventualmente habrá una luz al final del túnel, ¿no? Sí, y bueno, también personalmente y agregando un poco más de gris a la nube ya de por sí un tanto negra, creo que esto va a afectar también en el lanzamiento de ciertos modelos, porque de por sí el año pasado se alteraron pues básicamente todos los planes de los fabricantes presentes en México, coches que apenas están llegando se tenían que presentar desde el año pasado, y pues bueno, ahora si no hay disponibilidad de nuevos productos, yo creo que vehículos que tenían que llegar pues, a principios de este año, a mediados, los veremos hasta finales o principios de 2022. Por ejemplo, se me viene a la cabeza Ford Bronco, que sí se presentó en plena pandemia, pero también hace unos cuantos días se anunció que su producción ya se suspendió justamente por este tema de los semiconductores. Entonces, pues se van a entregar las primeras unidades vendidas en Estados Unidos, tal vez algunas en México, pero su venta pues normal en nuestro país yo creo que va a tardar un poco más de tiempo.
Exactamente, y como dices tú, Ford Bronco es un ejemplo, pero la realidad es que van a haber muchos coches que ya se han retrasado sus lanzamientos y se seguirán retrasando. Estoy seguro que esos son solamente los coches que vemos, pero estoy seguro que hay un montón de autos, conceptos y todo que se iban a presentar y que no van a llegar justamente por esta crisis. Entonces, pues bueno, Alonso, creo que con esto pusimos en contexto un poco de qué es lo que está sucediendo con la famosa crisis de semiconductores que estamos viviendo a nivel mundial. Como bien mencionaste, no se le ve la luz al final del túnel todavía. Creo que esto es algo que va a seguir por ahí sucediendo. Pero bueno, no sé si quieres agregar algo más a este tema. Pues no, si compran coche y se tardan en entregárselos, ya saben por qué es principalmente. Y pues no, ojalá no resulten tan afectados. Exactamente, pero bueno, Alonso, qué gusto volver al podcast de Autodinámico. Ojalá ya podamos tener un poco más de tiempo y de más de consistencia en las publicaciones. Recuérdanos, por favor, tus redes sociales para que la gente esté pendiente de todo lo que tienes que decir y opinar del mundo de los autos. Me encuentran en Twitter, Instagram y TikTok, que casi no lo uso mucho porque pues no lo entiendo, pero me encuentran como Brugada Alonso. ¿Y a ti, Gabo, dónde te A encuentran? mí me van a encontrar como Gabo Salazar 21 en las mismas redes y en las mismas condiciones. Y al equipo de Autodinámico lo van a encontrar en autodinámico.mx en todas las redes sociales. Ya nos vamos, Alonso. Cuídate mucho. Gusto verte. Adiós a todos, que estén muy bien. Bye.